Los hechos son como ese mástil al que podemos abrazarnos en momentos turbulentos, convulsos, y de alguna manera, con la fuerza de los hechos, nosotros vamos a conseguir salir medianamente indemnes de esas pasiones y de esos deseos de justicia que muchas veces en nuestra sociedad todavía aparecen mezclados con deseos de venganza, ¿no? Hay muchas razones que hacen que ante determinadas circunstancias se desencadenen auténticos linchamientos que llegan a los medios de comunicación y que llegan al periodismo. Pero como sabemos, los linchamientos no honran a nadie. Soy Irene Benito. Trabajo en medios locales y con organizaciones federales. Soy periodista tucumana, soy una periodista argentina. Soy Paula Moreno. Trabajo en eqsnotas.com. Soy periodista chubutense, soy periodista argentina. Soy Silvina Márquez. Trabajo para la televisión pública de Alemania. Soy periodista porteña, soy periodista argentina. Soy Silvana Aldeco. Soy periodista catamarqueña. Soy periodista argentina. Informar sin dañarnos. Un podcast de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Episodio 6. El principio de inocencia. La última jornada de esta semana, número 13, la audiencia número 35. Estamos en el frente del juzgado federal. Todavía transcurriendo la jornada de alegatos, por lo menos la última jornada antes de... Entre las diferentes actividades que se pueden desempeñar como periodista, hay una que tiene una particular complejidad, la del periodismo judicial. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica que el periodismo puede influir en la opinión pública en casos en los que está en juego el destino de las personas. El tribunal ha resuelto condenar a Fernando Ariel Carrera por ser coautor penalmente responsable del hecho número 2, calificado como robo agravado por el empleo de armas de fuego, en perjuicio de Juan Alcide Ignes, y por ser autor penalmente responsable del hecho número 3, calificado como homicidio reiterado, 3 oportunidades, a la pena de 30 años de prisión, accesorias legales y costas. El fallo que acabamos de escuchar corresponde al caso conocido como la masacre de Pompeya. Fernando Carrera, el acusado de atropellar y matar a 3 personas con su auto mientras conducía por el barrio porteño de Pompeya, tuvo que cumplir más de 7 años de prisión, siendo inocente de todos los cargos que se le habían imputado. Horror en Pompeya. Un niño, su madre y una empleada murieron atropellados por el auto de delincuentes que escapaban de la policía. Hay 7 heridos. Conmoción, indignación, dolor. Esta es una de las tantas causas judiciales en las que se condenó antes de tiempo a una persona. En este caso fue para cubrir errores del mal desempeño de efectivos policiales. Lo que se dice en la jerga, una causa armada. Esta película de horror arrancó a las 2 de la tarde. La avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Todo comenzó cuando un grupo de delincuentes asaltó a un militar, al que le robó 750 pesos en la calle Barros Pasos al 5000. Y los investigadores pueden equivocarse o pueden también señalar de manera intencional a personas que en realidad son inocentes. Muchas veces para responder a la expectativa pública, hay un clamor de que estos casos brutales se resuelvan rápidamente, y esto hace que se sea poco cuidadoso en las denuncias o en las acusaciones iniciales. Entonces esto ya, además de violar el principio de inocencia, ya perfila un caso de determinada manera, el periodismo informa, consolida determinadas sospechas, y después, cuando los casos llegan a juicio, esas sospechas no están tan fundadas o no son tales. En el caso de la masacre de Pompeya, como en tantos otros, no solo la responsabilidad de una condena equivocada cae en manos de funcionarios de la fuerza policial y del Poder Judicial, sino que también la labor de periodistas que cubrieron el caso no queda exenta de cuestionamientos. Manuel Garrido es abogado y presidente de Innocent Project Argentina, una organización civil dedicada a defender y ayudar a personas inocentes injustamente condenadas por el Poder Judicial, ya sea por error o por causas armadas.
Entonces, por supuesto que la violación del principio de inocencia, los primeros que la concretan son los policías que detienen a esa persona, los fiscales, que acusan con ligereza, pero además son las fuentes de las informaciones periodísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar críticamente cuando en definitiva las fuentes, sobre todo en esos primeros momentos de una investigación, son los propios acusadores, los propios investigadores? De lo que estamos hablando es del principio o presunción de inocencia, figura clave para entender nuestra labor cuando hablamos de periodismo y justicia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Básicamente lo que establece este principio es que toda persona tiene un estado de inocencia y debe ser considerada inocente hasta que no haya un juicio que arribe una sentencia firme que lo considere culpable de ese delito. El principio de inocencia es la base de todo el sistema jurídico y te diría también de una convivencia armónica en sociedad. Porque estamos dentro de la democracia, dentro del juego democrático, dentro de las reglas de la democracia, y esas reglas tienen formas, las formas del Estado de Derecho. Y esas formas del Estado de Derecho nos obligan a tratar a las personas acusadas con ese margen que les da la Constitución de que preserva su inocencia hasta que ésta no sea destruida por una sentencia firme. Y esa condición de que nadie la señale como culpable le cabe no solo a los operadores judiciales, que se deben a la Constitución, a las leyes, a los códigos, sino que también les cabe a la policía, que es un auxiliar de la justicia y es la que muchas veces debe reunir las pruebas, y le cabe a los medios de comunicación. El Código de Ética de FOPEA señala: Artículo 38. En toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. La imputación y o el procesamiento de un acusado no interrumpen la presunción de inocencia. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas, ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales. Artículo 39. Siempre se debe buscar que la persona acusada de participar de un delito dé su visión de los hechos en la información. Hay indignación, por supuesto, porque en esta ambulancia se llevan al delincuente malherido, hay algunos forcejeos, la gente acá está verdaderamente indignada. Una familia destruida quedó en el medio de la avenida Sáenz por estos hijos de... Habría que haberlos matado, no tendría que haber venido ni siquiera la ambulancia para llevarlos. Una sola persona, mire todo el desastre que hizo. Tenía que haberlo dejado en la ambulancia, que lo lleve la ambulancia. Tenía que haber dejado linchar a la gente. ¿Se quería linchar al delincuente? Claro, sí, estaban rodeados de escoria. Sin embargo, violando ese principio de inocencia, a esa persona se la señala, se la indica, se la estigmatiza sin juicio alguno. Y bueno, también se viola lo que vimos antes, porque en la práctica cada vez más, o bueno, por lo menos en este momento histórico, se trata de justificar el encarcelamiento anticipado de las personas, y esto va claramente en contra del principio de inocencia. Hasta que no haya juicio y condena, y una condena firme, esa persona no puede ser considerada ni tratada como culpable. Esto, que es una garantía fundamental, vemos todos los días que cotidianamente se viola esto, tanto encarcelando a esas personas, tanto como señalándolas de manera generalmente aflictiva o como culpables de un delito que se les atribuye, pero que no sin que se haya llegado a una condena, que es lo único que altera ese principio de inocencia. Juan Cruz Varela es periodista de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y se especializa en la cobertura de temas judiciales, tanto en la justicia provincial como federal, a través del medio Página Judicial. Desde su tarea diaria, reflexiona sobre el principio de inocencia y las consecuencias de no respetarlo. Porque nosotros, como mediadores de una verdad del expediente y de cómo contamos el hecho, tenemos la responsabilidad de que esa persona que está siendo sometida a un proceso, acusada, no sufra el escarnio público, no sea estigmatizada, no sea demonizada por solamente estar sometida a un proceso penal. Están intentando entrar a la casa de este abusador. La gente está muy enojada. Están cansados los vecinos de este tipo. Están cansados. Un grupo de miserables, porque no se los puede llamar de otra manera, asesinaron a esta abuela y ante
Ante la falta de respuestas del Estado, los vecinos hicieron justicia por mano propia. Casi que terminaron deteniendo a estos acusados. Adriana Meyer es periodista especializada en temas de justicia y sociedad y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha realizado coberturas sobre importantes causas judiciales en el diario Página 12, donde escribe, además de otros medios, y es columnista de radio. Ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires. La violación del principio de inocencia tiene efectos muchísimo más concretos de arruinarle la vida a las personas que terminan presas. Las cárceles están llenas de personas sin proceso, que están imputadas en un proceso por ahí por un delito con robo a mano armada y después terminan siendo absueltos, sobreseídos. ¿Y quién le devuelve a esas personas el tiempo que pasaron adentro con todo lo que implica pasar para un pibe joven por una cárcel, así sea un mes? La Corte Suprema de Justicia puso punto final al calvario judicial de Fernando Carrera, condenado en su momento a 30 años de cárcel por la denominada masacre de Pompeya. El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la defensa de Carrera. Anuló todo lo actuado y lo absolvió de responsabilidad por considerar que fue una causa armada. El periodista tiene una responsabilidad enorme porque está hablando de la honra de las personas, de la vida, puede incidir en la vida o en la muerte de una persona. Por un lado, la alegría de que me sacaron la cruz de la espalda a mí y por otro lado, lo que decía anteriormente, hay 3 víctimas fatales y la justicia no ha dicho nada todavía de eso y lo que queremos ahora es que se sepa qué pasó realmente, quiénes son los responsables, ¿no? Que la justicia determine quiénes son los responsables y que los responsables estén donde tengan que estar. El caso de la masacre de Pompeya fue emblemático y tuvo trascendencia pública. Luego de un largo proceso judicial y las instancias de apelación, se pudo desenmascarar la trama judicial en la que se intentó encubrir errores de efectivos policiales y que un inocente pague por eso. Sin embargo, Fernando Carrera llegó a estar más de 7 años preso. Fernando, ¿cuánto tiempo estuviste detenido, preso? 7 años y 4 meses. 7 años. Sí. ¿Dónde estabas? Estuve en Devoto y en Marcos Paz. Ajá. Poco tiempo en Devoto y casi la totalidad del tiempo en Marcos Paz. Te acusaban de la masacre de Pompeya, ¿no? Sí. Pero no hay detenidos por eso, no hay culpables, no hay detenidos. No se los conoce. Hoy es un caso impune. Hasta el 25 de octubre del 2016, es decir, hasta el martes, el culpable era yo. El culpable era Hoy yo. Es un caso impune. Ay, qué eso duro también debe haber sido, ¿no? Eso también genera un Para sentimiento. tu familia. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos, tengo 3 hijos. Esos años en la cárcel no te los devuelve nadie. No. La historia llegó al cine con la película documental The Ratty Horror Show, dirigida por Enrique Piñeiro. Si bien los responsables de las falsas acusaciones y los encubrimientos fueron policías y funcionarios judiciales, es necesario entender por qué los periodistas podemos ser parte del problema, en este y en cualquier otro caso en que se condene anticipadamente a una persona cuando se viola la presunción de inocencia. Entonces, de repente se establecen, se consolidan determinadas visiones que permean en la opinión pública y que después inciden en el resultado del caso. Esto claramente viola los derechos, repercute negativamente en los derechos de las personas acusadas, porque esos prejuicios o esos sesgos van a filtrarse a las decisiones de los jueces. Es un costo político para los jueces absolver a una persona que está instalada en la opinión pública, que es la culpable de derecho, aunque no lo sea. Este es el ladrón. Este es el ladrón, el primero que está en cuero. A ver, hay que matarlo. Eso es que pasa. Hay que matarlo, hay que hacer justicia acá. Lloro de mierda. Lo están paseando y la gente sale y dice hay que matarlo. ¡Lo felicito a todos! Increíble. Los felicito a todos. ¿No ves un policía? Fíjate, es como una gran caravana que va a pasear al ladrón por todo el centro de la ciudad. Pero pará, sí, a ver, esto no termina acá. Vos decís, bueno, ponele que hicieron esto para dar un escarmiento, a mí no me parece correcto, de ahí lo llevan a la comisaría. No es lo que sucedió. No es lo que sucedió. Por favor, señor director, si me muestra el siguiente video. Fíjense lo que pasa. Lo atan a un poste. Y le pegan. Yo estoy cansada de ver casos en los que hay vidas arruinadas por la difusión de la identidad de determinados perejiles, gente a la que
por difundir una cara erróneamente y un nombre, los vecinos van y le queman la casa, y al periodista, al canal al día siguiente ni le importa, da vuelta a la página, no pide perdón. Entonces ahí hay un ejercicio impúdico, te diría, me da mucha bronca, pero lo digo con todas las letras, donde en un montón de cabezas de producciones televisivas es como que esto no importara, ¿no? Como que da lo mismo. Y es cotidiano ver que se viola ese principio. O sea, cuando violas como periodista el principio de inocencia, estás infringiendo uno de los dos. Yo siempre digo, el periodismo es un oficio. Tiene dos reglas básicas. Respetar el off the record y chequear. Bueno, si vos te mandás porque un policía te cuenta que el autor del femicidio es Juan Pérez y vos lo difundís sin chequear y después resulta que Juan Pérez no tenía nada que ver, simplemente que era parecido o era morocho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al respecto de las condenas mediáticas, generalmente anticipadas a las decisiones de la justicia, nos asomamos a un gran dilema. ¿Cómo compatibilizar los tiempos lentos, a veces excesivamente lentos, de la justicia con la dinámica de las noticias? Vamos a ver una persecución realmente impresionante, en tiempo real en Rosario. Miren lo que pasa, la patrulla es advertida de que habían robado un auto. Yo hago silencio y presten atención. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, bueno, ahí es un tema muy, muy delicado porque va absolutamente en contramano de las tendencias de las llamadas condenas mediáticas, absolutamente en contramano de los tiempos de las noticias. La justicia, por el requerimiento del debido proceso, tiene que sustanciar una causa que tiene su prueba, que tiene su tiempo de desarrollo. A esto se suma que los plazos en el sistema judicial, al menos en los procesos que mayoritariamente siguen vigentes en la Argentina, son orientativos, no son plazos obligatorios que los tribunales cumplan. Entonces esto se tiende a prolongarse a veces durante décadas. Quien habla es Irene Benito, abogada y periodista de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Integra el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y cuenta con una vasta experiencia en la cobertura periodística de causas judiciales y sobre el funcionamiento del Poder Judicial. En esas situaciones, realmente el periodismo se ve enfrentado a un desafío mayúsculo, porque mantener la presunción de inocencia durante años es algo realmente muy complicado, que la práctica de nuestro oficio, que es un oficio que se rige por la velocidad, que se rige por la inmediatez, que se rige por el valor noticioso de ciertos hechos, que luego a lo mejor se olvidan, hace que a menudo el principio de inocencia sufra y quede afectado. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de las noticias. En este sentido, el periodista Juan Cruz Varela plantea además que tampoco el periodismo y la justicia persiguen el mismo criterio de verdad sobre los hechos. Nosotros tenemos desde el ejercicio del periodismo una necesidad de construir la verdad a partir de ajustarnos a la fidelidad de la historia que vamos a contar. Y nosotros tenemos también el dilema a veces de que esa verdad a veces es provisoria, porque los hechos evolucionan y nosotros tenemos que ir contando muchas veces los hechos en tiempo real, por decirlo de algún modo, y entonces eso nos pone ante la predisposición de que tenemos que corregir o agregar o aclarar muchas veces los hechos que vamos contando. El rol de un juez o de un fiscal es distinto. El sentido que un juez o un fiscal le asigna a la verdad es distinto también. Acaba de comenzar adentro en Tribunales 2, en la Cámara Novena, el juicio. Nosotros desde nuestro lugar tratamos de arribar a una verdad lo más completa posible del hecho que queremos contar, y eso implica que tenemos que responder a qué es lo que está pasando, pero también tratar de indagar en los motivos por los cuales pasan las cosas que pasan. Muchas veces esa condición no es necesaria en un proceso judicial. Es decir, el proceso judicial tiene que indagar el quién y después encontrar las pruebas para sostener la responsabilidad de ese quién, pero no indaga muchas veces ni en los motivos,
ni en los contextos. Y bueno, ese desafío para nosotros es ineludible a la hora de contar un hecho. Era influencer porque no solo hacía gala de su pasar, sino que contaba experiencias y daba consejos en redes sociales sobre este tema y tenía muchos seguidores. Sí, había montado una especie de consultora sobre el funcionamiento de cómo hacer dinero en las redes sociales, cómo montar la imagen de una empresa y demás. Este hombre, a este chico, el año pasado, en octubre, el 26 de octubre del año pasado, lo esperaron 5 personas adentro de su casa, es decir, a las 3:30, entre las 3:30 y las 4 de la mañana, una camioneta estacionó en la puerta de la casa y bajaron 5 personas, se metieron adentro de la casa y cuando este muchacho llegó, lo encañonaron a punta de pistola. Y nosotros podemos establecer relaciones de confianza con esos protagonistas que muchas veces nos cuentan cosas que no van a aparecer en el expediente. O por ahí determinadas situaciones que para determinar un hecho judicial resultan inocuas, a nosotros nos resultan un dato que puede ser un dato de color o que puede ser una punta para llegar a otra historia. Es decir, muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a los protagonistas de un modo más llano y sin la formalidad que revista estar sentado ante un fiscal, ante un juez, con la condicionante que eso implica, con la presión que puede tener una persona ante esa circunstancia. Nosotros podemos garantizar un off the record que un juez no lo puede hacer o un fiscal no lo puede hacer, y nosotros tenemos, digamos, también esa libertad al momento de sentarnos a construir una historia que sea atractiva de contar para quien está leyendo. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y Diarte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito, ¿sí? Al colocarlo atrás denotamos la presencia de 4 masculinos, ¿sí? Entonces, al pasar la altura de Vélez Arfies, intentamos detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se continúa el procedimiento. El 17 de noviembre de 2021, Lucas González, un joven de 17 años, y sus amigos andaban en un auto por las inmediaciones de Florencio Varela, zona sur del conurbano bonaerense, luego de jugar un partido de fútbol en el club Barraca Central. Adriana Meyer nos recuerda el hecho. En un momento comenzó una persecución, porque por supuesto los delincuentes que aceleraron, ahí se da el enfrentamiento armado. Los delincuentes continúan la huida, 3 de ellos fueron detenidos, pero uno de los delincuentes está baleado en la cabeza. Primera difusión de la noticia. Un grupo de pibes chorros intentaron asaltar un kiosco y fueron baleados. Esa fue la primera versión y se difundió. Empiezan a aparecer las imágenes de la persecución policial sobre el auto en el que viajaba Lucas González. Este video muestra el momento de la persecución en un auto sin identificación. Persecución que terminó con el tiroteo sobre Lucas y luego con su muerte. Lo que vemos es un auto azul que va adelante, que es el auto donde viajaban Lucas y sus amigos. Detrás, sobre el costado derecho de ese auto azul, viene este auto que tenía 3 policías de civil. Como ven ustedes, ese auto dorado, el auto policial, no tenía ningún tipo de identificación, como tampoco la tenían los oficiales que iban dentro de ese vehículo. Por ser que los pibes eran futbolistas, alguien con mucha responsabilidad y años de oficio dijo, pará, vamos a hablar con el club. Llamaron al club y le dijeron, no, nada que ver, es al revés. La cana los fusiló y rápidamente se pudo dar vuelta. Pero la primera versión de ese hecho de gatillo fácil tan aberrante, que de hecho tuvo muchísima repercusión y tuvo ya una rápida condena, la primera versión era, y hasta le plantaron una pistola de juguete los policías. Condenar a Gabriel Alejandro Isasi, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas. Condenar a Fabián Andrés López, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua.
accesorias legales y costas. Condenar a Juan José Nieva, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas. Por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en perjuicio de Lucas Santiago González. En el caso de Lucas González, el Poder Judicial condenó a los efectivos policiales acusados por el asesinato del joven, de la detención injustificada de sus amigos y el posterior encubrimiento de los hechos. Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de mi espalda, ¿no? Pero mañana tengo que seguir, porque tengo 2 hijos más. Me tengo que levantar y volver a pedirle todos los días a Lucas que me dé fuerza para seguir adelante. Nos sacaron a mi amigo, arruinaron una familia y bueno, nos mataron en vida a todos. Ahora tenemos un poco más de paz y podemos darle un poco más de paz a Lucas también, que pueda descansar tranquilo. Sentimos que tuvimos justicia, es la justicia que esperábamos y la que se merecía a mi hijo. Capaz que nos va a traer un poco más de paz. Lamentablemente, no siempre sucede que se esclarezcan los casos con esa celeridad, ni en la justicia ni en la prensa. No siempre se les da voz a las otras versiones que puedan desmentir lo que una única y poderosa fuente intenta imponer. En este caso, desde la fuerza policial, integrada por efectivos que asesinaron al joven, se intentó imponer una versión falsa de lo sucedido para protegerlos. Entonces, hay cierto sector del periodismo policial, sobre todo policial, que está acostumbrado a repetir lo que le cuenta una fuente. Pasan estas cosas. ¿Qué hubiese pasado si no se chequeaba rápido que los pibes eran jugadores de fútbol y hubiera tardado mucho más en darse vuelta? Y quién sabe que si no se daba vuelta nunca. O sea, tiene que darse una serie de factores como para que no tengamos una víctima transformada en victimario. Y los chicos habían parado a comprar un jugo. Y yo ahí trazo una línea, para mí muy clara. Hay una justicia de clase. Entonces el punitivismo se da de una manera absolutamente selectiva. Los funcionarios públicos, las personalidades públicas o cualquier persona con contactos e influencias que hayan sido víctimas de la violación de la presunción de inocencia puede acceder al patrocinio de abogados y a una mayor posibilidad de atenuar sus condenas y de recibir un trato preferencial por parte de la justicia y también de defender su imagen pública en los medios de comunicación, algo a lo que no pueden acceder todos los ciudadanos. Para mí es inquietante que en un tema haya una sola voz o una voz dominante y el resto de las voces estén calladas. Esto suele ocurrir mucho porque evidentemente hay personas más hábiles para hablar públicamente y para relacionarse con periodistas y con medios de comunicación y terminan dominando el discurso, ¿no? Y llevando las cosas llevando como voces cantantes. Este error de la justicia federal. Debemos aclarar que estamos insistiendo de ubicar al fiscal, una persona mediática que siempre nos ha atendido, pero últimamente no responde los llamados de la producción y no tenemos la palabra en cuanto a qué ocurrió en este caso. Nosotros como periodistas eso nos tiene que incomodar, no nos tiene que hacer sentir que estamos desarrollando nuestro trabajo, sino todo lo contrario, nos tiene que hacer pensar. Por eso, en nuestro rol como periodistas, es fundamental ser conscientes de dar voz a todas las personas que son parte de un proceso judicial sin privilegios. Se trata de equilibrar la balanza. Sí, esa balanza con la que la justicia debe tratar con igualdad a todas las personas sin distinción alguna. Pero también, sobre todo, para honrar nuestra tarea como periodistas. No somos jueces. Claro que no debemos juzgar, pero si hacemos cada vez mejor nuestra tarea, podemos trabajar a favor de que haya justicia, fomentando el respeto en todo momento del principio de inocencia para todas las personas. Entonces hay muchas posibilidades dentro de un proceso judicial y yo creo que el buen periodismo consigue abrirse camino en estos terrenos resbaladizos, lábiles, cambiantes, mutantes, si tiene esa capacidad permanente de dar voz a las diferentes partes implicadas en un tema. Si esto sucede, yo creo que al final se va construyendo
el espacio de confianza y de credibilidad y de seriedad que hace falta para que se puedan hablar las cuestiones delicadas, para que se puedan enfrentar los temas y para que las personas que están siendo cuestionadas judicialmente también puedan dar su explicación en la prensa, ¿no? Creo que si hay una búsqueda genuina de esa conversación tarde o temprano puede suceder. Y esas conversaciones con denunciados, imputados, acusados, juzgados, son las conversaciones que hacen honor al principio de inocencia. Y son las conversaciones que en definitiva realizan esta hermosa idea que tiene el podcast de que podamos informar sin dañarnos, sin dañar a otros y sin dañar a este oficio hermoso que desarrollamos, que es el periodismo. Informar sin dañarnos es un podcast original producido por FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en la Argentina. Narración: Valentín Bisogni y Marlene Vallejos. Dirección y producción general: Valentín Bisogni. Producción periodística: Marlene Vallejos. Asesoramiento técnico artístico: Nicolás Maggi. Guión: Marcelo Cotton. Diseño sonoro y edición: Alejandro Sanz. Música original: Joaquín Sanz. Diseño de portada: Martina Montanari. Comunicación: Juan Pablo Martínez. Administración: Beatriz Pasos y Dariana Cedeño. Asesoramiento legal: Red Legal de FOPEA, y un agradecimiento especial a Ignacio Bowling y Carmen Fontán, integrantes de la red. Formulación de proyecto: Irene Benito. Dirección ejecutiva de FOPEA: Amelia Coraza. Monitoreo de libertad de expresión de FOPEA. Colaboración de Valeria García Testa y del equipo de monitores. Presidencia de FOPEA: Paula Moreno Román. Octubre 2024. Foro de Periodismo Argentino. FOPEA.